Y está con nosotros Marta Moya para poner en perspectiva una de las noticias que marcan la agenda informativa del día de hoy. Marta, bienvenida. Hola Elena, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar nuevamente de Ucrania y de cómo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania vuelve a ser de alguna manera discordia entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué nos cuentas? Sí, Elena, la guerra en Ucrania, un punto de discordia, otro más en las relaciones entre Washington y Bruselas. Lo más reciente que hemos conocido este martes es que la Unión Europea y Ucrania estarían preparando una propuesta de 12 puntos para poner fin a la guerra, en la que una junta de paz presidida por Donald Trump supervisaría la implementación de ese plan. Parece que Bruselas quiere hacer lo que Trump hizo en Medio Oriente, pero involucrando, ellos sí, al presidente de Estados Unidos. Mientras Rusia, se ha conocido también hoy, habría presentado sus condiciones a Washington en las últimas horas, en las que reclamaría toda la región del Donbass, algo que de facto rechaza Trump, ya que ahora dice que la guerra debería acabar con la congelación de la línea del frente y Rusia, como sabemos, no controla toda la región del este ucraniano. Así lo decía Trump el domingo. Durante la reunión con Zelensky, ¿le dijo que debía ceder toda la región del Donbass a Rusia? No, nunca hablamos de eso. Creemos que lo que deberían hacer es simplemente detenerse en las líneas donde están, las líneas de batalla. Ahora mismo hay una línea de batalla. El resto es muy difícil de negociar. Tú tomas esto, nosotros aquello. ¿Qué debería pasar con la región del Donbass? Que se quede como está. Ahora mismo está dividida. El 78% de territorio ya fue tomado por Rusia. Déjenlo como está por ahora. Pueden negociar algo más adelante, pero dije que corten y se detengan en la batalla. Váyanse a casa, dejen de pelear y matar gente. Los líderes europeos, en el marco de la llamada coalición de voluntarios para Ucrania, han presentado hoy un documento en el que afirman que las negociaciones podrían empezar desde las fronteras actuales de la ocupación, pero que deben seguir dotando a Ucrania de todos los mecanismos para defenderse de la agresión rusa. Esto después de que Trump se negara a entregar misiles de largo alcance a Kiev la semana pasada, algo que para Vladimir Putin era una línea roja. Veamos. ¿Dañará esto nuestras relaciones en las que parecía haber aparecido una luz al final del túnel? Por supuesto que sí. ¿Cómo no habría de hacerlo? El uso de misiles Tomahawk sin la participación directa del personal militar estadounidense es imposible. Eso significaría un nivel completamente nuevo de la escalada, también en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Parece que el bloque del viejo continente coge ritmo después de que Trump anunciara una cumbre bilateral con el mandatario ruso Vladimir Putin en Hungría, un país miembro de la Unión y un mayor aliado, ¿no?, para Moscú en las filas del bloque. Una reunión que no tiene fecha y que parece que se podría ralentizar por la renuncia de Rusia a un alto el fuego. Aquellos que nunca estuvieron bajo la supervisión de los rusos tienen apetito por derrotarlos en el frente. Nosotros sabemos cómo es la maquinaria de guerra de Rusia, así que no nos gusta esa idea. Por eso tenemos un plan de paz, mientras que los otros tienen más bien un plan de guerra. Esas serán las palabras de Viktor Orbán, primer ministro húngaro. Para la Unión Europea, tener a Putin en suelo comunitario es un desafío enorme después de casi 2 docenas de paquetes de sanciones económicas y de la orden de arresto internacional que pesa sobre él por crímenes de guerra. Aunque Hungría no debe cumplir con el mandato de la Corte Penal Internacional porque se retiró del Estatuto de Roma en junio de este año, Budapest genera tensiones por la alianza entre Viktor Orbán y Vladimir Putin y también por el memorándum de 1994 firmado allí en ese país, en el que Ucrania entonces renunció a su arsenal nuclear a cambio de garantías de seguridad, algo que los ucranianos ven como una traición después de que Rusia los invadiera en el año 2022. Es por eso que los líderes europeos se han mostrado en contra de esta cumbre bilateral, que además los excluye. Lo que no debemos olvidar es que Rusia es el agresor y Ucrania es la víctima aquí. Así que ejercer presión sobre Ucrania, que es la víctima, no es el enfoque correcto, no solo para Ucrania, sino también para la seguridad europea y la seguridad global, porque si la agresión da resultado, se convierte en una invitación para usarla en otros lugares también. Corresponde a Ucrania decidir sobre sí misma y por su territorio, a los europeos decidir por sí mismos y por su seguridad. Así es como las cosas pueden avanzar y en ningún otro marco. Constato que desde el pasado mes de enero se nos dice que Rusia está lista para hacer la paz. Constato que desde el pasado mes de marzo el presidente Zelensky ha expresado oficialmente su voluntad de firmar un acuerdo de paz.
Y simplemente constato que de manera reiterada es Rusia la que nunca acude a esa cita. Bueno, Marta, pues vemos cómo las posturas se van alejando y acercando respecto a Rusia y Ucrania, pero también cómo el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ido modificando su discurso desde su regreso al segundo periodo de la Casa Blanca en enero. Sí, Elena, es importante recordar estos virajes discursivos de Trump, porque recordemos que antes de las elecciones y de ganarlas, Trump dijo que resolvería la guerra en Ucrania en 24 horas, así que deben estar siendo las 24 horas más largas para el presidente republicano. Y eso se nota en el cambio de narrativa. El mandatario estadounidense ha pasado del amor al odio y del odio al amor con Volodymyr Zelensky. Le echó la bronca en directo, luego congeló las ayudas, las descongeló, dio ultimátums a Rusia, no los cumplió, amenazó a los países que compran gas ruso, luego se le pasó, se vio con Putin en Alaska, nada ocurrió. Zelensky ha tocado las puertas de la Casa Blanca en varias ocasiones. En septiembre, Trump dijo que Ucrania podría ganar la guerra, se planteó el envío de esos misiles de largo alcance Tomahawk y ahora estamos en que él nunca dijo que Kiev podría vencer a Rusia. Repasemos estas declaraciones. No tienen las cartas ahora mismo. Con nosotros las tienen. Están jugando con la vida de miles de personas. Están jugando con la Tercera Guerra Mundial. Están jugando con la Tercera Guerra Mundial. Lo que están haciendo es muy irrespetuoso hacia este país. Los hemos ayudado mucho más de lo que muchos decían que debíamos hacer. Cuando los habitantes de Moscú y de todas las grandes ciudades, pueblos y distritos de Rusia descubran la verdadera naturaleza de esta guerra, la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de las largas filas que se forman y todos los demás problemas que afectan a su economía de guerra, donde la mayor parte de su dinero se gasta en combatir a Ucrania, que tiene un gran espíritu y cada vez mejor, Ucrania podrá recuperar su país en su forma original y quién sabe, quizá incluso ir más allá. Bueno, aún podrían ganar. No creo que lo hagan, pero aún podrían ganar. Nunca dije que ganarían. Dije que podrían ganar. Cualquier cosa puede pasar, ya sabes, la guerra es algo muy extraño. Bueno, Marta, y en medio de todo este discurso tan cambiante por parte de Donald Trump, ¿cómo está la cosa en terreno en Ucrania? Bueno, pues los ataques rusos sobre Ucrania no han parado. Hoy mismo las tropas de Moscú han seguido su ofensiva sobre el este del país, del que controlan cerca del 80% de esa región del Donbass en estos momentos. Esos ataques ahora preocupan porque se acerca el invierno y la infraestructura energética es el objetivo de Moscú, mientras Ucrania también ataca este tipo de instalaciones de gas y petróleo dentro de Rusia con miras en mermar la economía del Kremlin. Mientras tanto, en Europa, estas últimas semanas ha habido amplios esfuerzos en buscar un bloque común, primero para usar los activos congelados rusos para reconstruir Ucrania y luego para levantar un muro antidrones ante las recientes amenazas en el territorio tanto de la UE como de la OTAN. Europa enfrenta un aumento extraordinario de ataques híbridos. Cada vez que un dron o un avión ruso viola nuestro espacio aéreo, existe un riesgo de escalada, sea intencionada o no. Rusia está jugando con la guerra y estamos yendo más allá del terreno del conflicto hipotético. Y por lo tanto, Marta, pues precisamente en este panorama actual, ¿qué escenarios se pueden esperar y observar más bien en una eventual búsqueda de cese de hostilidades y de paz duradera entre ambos territorios? Hablaríamos, Elena, de un cese al fuego, efectivamente, porque un acuerdo de paz parece más improbable, al menos en estos momentos. Lo que señalan los analistas y expertos es que lo más viable ahora sería una congelación controlada de la línea del frente, además de congelar la eventual membresía de Ucrania a la OTAN. Habría que ajustar las sanciones económicas a Moscú si cumple lo pactado, así como limitar el uso de los activos rusos congelados a una reconstrucción bajo supervisión internacional. Además, los territorios ocupados en Ucrania no se reconocerían de jure, es decir, legalmente, sino como una suerte de realidad temporal, dicen asimismo los analistas. Esto iría de la mano de una reconstrucción de las defensas de Ucrania, pero para todo ello habría que buscar garantes confiables, algo que es más difícil, así como buscar un plan maximalista, que ahora mismo no tiene mimbres de prosperar, dicen todos los analistas. Marta, bueno, pues este gran panorama que nos has hecho sobre un conflicto que ya se prolonga por más de 3 años y que, bueno, tiene a las potencias económicas divididas también. Sí, Elena, y seguirán. Gracias. Muchísimas gracias, Marta Moya, como siempre.